estamos casi finalizando esta parte que es conocida como la primera defensa de Pablo. Normalmente creeríamos que fue una sola cosa, pero no. Él hizo 6 defensas de lo que él creía y de lo que él enseñaba. Y aún así, pues, tuvo que ser enviado después a Roma. Pero esta es la parte final de su primera defensa. 22, 17 de Hechos, dice la palabra de Dios: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Oremos y le decimos: Padre, es enviado a los gentiles. Ya nosotros sabemos que el apóstol Pablo es así llamado, el apóstol a los gentiles. Se le llama así porque sabemos que él fue el que fundó diversas iglesias en diferentes países, ciudades. Y bueno, ¿quién como Pablo? Hoy en día, pues incluso cuando se habla de misiones, Pablo es un modelo de misionero. Si pudiéramos nosotros pensar en alguien más que es un ejemplo de misiones, solamente nuestro amado Señor Jesucristo le lleva a la delantera. Porque cuando se habla de las misiones, se habla de ir, ¿verdad? Es alguien que es enviado. Un misionero es alguien que es enviado de parte de Dios con autoridad, ¿verdad?, divina. Lleva el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra, para proclamar la buena noticia y que las almas puedan encontrar reposo en Dios. Entonces, Cristo, nuestro amado Señor, es el misionero por excelencia. Sabemos que Él es el Hijo de Dios y la Biblia dice que Él es el enviado del Padre. Entonces, ¿quién como el Señor para poner a alguien como misionero perfecto? Pero luego Pablo es un hombre, ¿verdad? Si bien es cierto que él no es igual que Cristo, Cristo es único, pero Pablo lo vemos encarnando, ¿verdad?, el ministerio, la forma del evangelio y de una manera tal que él decía: ay de mí si no predico, decía él. Yo soy deudor a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. Él decía: a todos soy deudor. Yo creo que una visión tal del ministerio es difícil de poder encontrar en personas. Pero Pablo era así, se sentía como que él le debía a otras personas. Y nosotros muchas veces pudiéramos pensar quizás que otras personas nos deben a nosotros cualquier cosa. Y al hablar de la parte espiritual, pues igual nosotros
quisiéramos que nos atendieran y que siempre nos estén guiando, ¿verdad? Y claro, como ovejas necesitamos ser guiadas por el Señor y por los pastores que han sido puestos. Pero la realidad, hermanos, es que también nosotros que hemos sido llamados por el Señor y principalmente los ministros, los predicadores, debemos ser personas que somos dados, ¿verdad? Personas que estamos dispuestos a poder hacer la obra de Dios. Porque Pablo decía, yo soy deudor. Él no decía, a mí me deben, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias he fundado? ¿Cuántas almas habré ganado para Cristo? Él nunca dijo eso. Más bien él decía, yo soy deudor. Yo les debo a ellos, decía. Y al hablar de los romanos, que fue el último lugar, pues el cual él iba a visitar, cuando él escribe su carta a los romanos, él dice, ya no tengo más terreno por estos lugares, porque él les está escribiendo una carta, preparando el lugar para que cuando él llegara. Y él dice, en estas regiones ya no tengo territorio. Así que hoy quiero ir donde ustedes también, dice él, para obtener algún fruto entre ustedes, dice. Pablo era una persona que siempre estaba pensando que al lugar donde él iba, se iban a salvar personas. Deberíamos nosotros pensar igual. Cuando salimos a un lugar, cuando vamos a hacer la obra de Dios, no debemos ir solamente por ir, sino que ir pensando en que Dios se va a glorificar en ese lugar. Alguna persona va a recibir a Cristo. Alguna persona se va a reconciliar con el Señor. Y si hay enfermos, de seguro Dios quiere sanarlos también. Hoy, en estos días, hermanos, que vemos tantas personas enfermas, creyentes y no creyentes, es un buen tiempo para hacer misiones. Porque nosotros pudiéramos estar pensando en misiones solamente fuera de nuestro país, pero ¿y las personas en nuestro entorno? Solo al hablar de los creyentes, ya de las congregaciones, les digo, hay muchos que se han alejado. Y si nosotros no vamos por ellos, ellos no van a regresar. Entonces quiere decir que tenemos un trabajo que hacer. Pablo fue enviado a los gentiles. Pablo había sido encomendado por Dios mismo. Es por eso que él se sentía comprometido. Y acá le vemos, decíamos anteriormente que cuando él llega ahí a Jerusalén, lo apresaron. Cerraron las puertas del templo después de haberlo sacado a la fuerza y dijeron, no debe morir, no debe vivir, perdón, este hombre. Él debe morir. Ha blasfemado el nombre de Dios. Él ha contradicho lo que es la ley y él ha metido incluso griegos, decían, al templo. Así creían ellos. Y entonces lo sacaron y lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Si no hubiera sido por el tribuno que llegó con sus centuriones y soldados, quizás, y después Pablo comienza a hablarle a toda la gente. Esa gente que quizás no es quizás no nos exageramos mucho al decir que esas personas estaban endemoniadas, porque esa gente, alguien que quiere matar a otro sin que haya motivo, según ellos tenían motivo, pero hermanos, eran más religiosos que otra cosa. La gente a veces de la religión es la más terrible contra las personas y contra los verdaderos creyentes. Querían matar al siervo de Dios. Pero esa gente, hermanos, oyó el mensaje de Pablo y estaban oyendo que Pablo decía, yo soy judío, yo he nacido, ¿verdad?, en Tarso, una ciudad importante, pero mi educación fue aquí en Jerusalén, fue Gamaliel mi maestro. Y aquí he estado, decía él, yo he sido riguroso, yo he sido celoso, decía él, así como ustedes lo son hoy, les dijo. O sea, que Pablo no se escudaba, él sabía que había sido así, pero entendía también a las otras personas. Y llega al punto cuando él relata su conversión y él les dice qué fue lo que pasó. Yo era malvado, yo era así, yo era así, pero iba hacia Damasco, dice él. Ahí fue el impacto con Dios, ahí fue el encuentro con Dios. Yo no voy a volver a repetir eso porque ya lo tratamos, pero me gustaría que recordáramos el día en que nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo. El día que nosotros nos encontramos con Cristo, ese día fue el mejor, hermanos. Para mí ese día fue el día más feliz de mi vida. Y desde ese día, hermano, la felicidad permanece. Porque aunque hayan tribulaciones, aunque hayan momentos de dificultad en la vida, nuestra vida en Cristo hoy es una vida de victoria. Yo no me voy a cansar de decir que el día que me encontré con Cristo, ese día mi vida cambió.
y usted también, mi estimado hermano, su vida cambió el día que se encontró con Cristo, porque ese día nacimos de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Ese día nacimos. Así que tenemos una partida de nacimiento donde dice nuestra fecha en la alcaldía, ¿verdad?, del municipio donde nacimos. Ahí está tantos años, podemos hoy contar. Pero el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo, también en el cielo se escribió una partida de nacimiento, donde ahí dice cuántos años tenemos también hoy en Cristo, espiritualmente hablando. Entonces Pablo hoy tiene otros ideales. Él perseguía, hoy lo persiguen a él. Él estaba de acuerdo en que mataran a otros, hoy pues todos lo quieren matar a él. Antes pues él hablaba en contra de Cristo, decían que eran sectas, decían que eran blasfemos, hoy a él le dicen que es un blasfemo, a él le dicen que es alguien falso. Entonces Pablo está como sintiendo en su misma carne todo lo que él hacía antes, todo lo malo que él hacía, hoy hacia él lo hacen. Es probable que entre nosotros hubiera alguien, porque hay testimonios a veces que se oyen de gente que han sido malos fuera de Cristo. Hablo de los que siguen a los creyentes. Es probable que entre nosotros o entre los que nos ven haya alguien que hizo mal a los cristianos, que maltrató a alguien, que golpeó a alguien si es posible, o que quería hacer caer a los creyentes y hoy esté también en la misma condición. Que otras personas están como persiguiéndole, como señalándole, como queriéndole hacer daño. Y hoy pues nosotros como creyentes debemos resistir con la ayuda del Señor, porque hoy somos diferentes. Conocí un hombre acá por este mismo sector en Santo Tomás, donde él decía, yo cuando no era creyente, pero ese hombre lloraba cuando contaba eso, porque él decía, cuando yo no era creyente y en aquellos años, pero más de 50 años atrás, decía él, yo decía, les quebraba las lámparas Coleman a los hermanos, porque en ese tiempo no había electricidad en los cantones. Yo les quebraba las lámparas cuando estaban haciendo sus vigilias, decía él, y a mí de gusto me servía que se quedaban en lo oscuro los hermanos, decía él. Pero cuando se convirtió a Cristo, hermanos, ahí sí tenía que sufrir él también por la obra de Dios, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que saber que Cristo, hermanos, demanda fidelidad de nosotros. Demanda que nosotros nos mantengamos firmes delante de él. Pablo es un ejemplo y lo que vamos a ver hoy es un testimonio. En primer lugar, vamos a ver la visión de Pablo en el templo. Él está contando que tuvo una visión. Yo voy a ir de nuevo al capítulo 9 porque allá lo contó por primera vez. Pero el capítulo 22, versículo 17 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Sabe usted qué es un éxtasis? Un éxtasis es un momento espiritual, hermanos. Un momento en el cual usted no sabe qué es lo que está pasando. Usted puede pensar que quizás está recordando algo que ya ocurrió en otro tiempo. O quizás usted puede pensar que ya no está aquí en el templo. De repente puede verse como que está en su casa. O de repente puede ver usted que está en otro lugar y Dios mostrándole algo. Entonces Dios es así. Lo hizo con Pedro. Lo hizo con el mismo Juan para mostrarle en el Apocalipsis. Y lo hace con Pablo. Entonces Dios tiene a bien muchas veces el manifestarse a sus siervos. Y en este caso dice Pablo, yo estaba en el templo y me sobrevino de repente un éxtasis. Y dice que él vio al Señor Jesucristo y le dijo algo que es de Dios y que uno recibe, jamás se le olvida. Hay personas, hermanos, que pareciera que son mejor que los profetas antiguos y mejor que los apóstoles del Nuevo Testamento, que a cada momentito el Señor les habla, dicen ellos, y están declarando, dice, yo tuve esa situación y eso ocurrió mucho tiempo atrás. Aquí el tiempo ya había pasado. Si vamos al capítulo 9 y versículo 20, allá él lo dice por primera vez. Dice Pablo, después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo. Ya estaba en Damasco, en la sinagoga, dice, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban, ¿cómo estaban ellos? Atónitos, o sea, admirados, asombrados, y decían, ¿no es este
el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo tenía un dominio ya de la ley y eso era una ventaja, digamos. Y luego cuando se convierte a Cristo, Dios lo cambia de una manera tal que él comienza a hablar de Jesús. Y por eso todos los demás quedaban admirados y decían, bueno, ¿y que no él estaba en contra? ¿Y que no él venía a matar a los judíos? ¿Que no él venía a traerlos presos y llevarlos a Jerusalén? Y hoy está predicando de Jesús. Eso fue inmediatamente, pero luego pasa un tiempo y según lo que podemos ver, no solamente acá en este episodio, sino en Gálatas también, pasaron unos 3 años o más de 3 años antes que él llegara a Jerusalén. O sea, cuando Pablo está contando ahí en el capítulo 22 que estaba en Jerusalén, el tiempo ya había pasado. Dice en este capítulo 9, en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Quién le ayudó? Bernabé. ¿Quién habló en bien de él? Bernabé. Pero dice, todos los demás no creían, pensaban que era un falso hermano, pensaban que estaba fingiendo su conversión, pero la realidad es que él se había encontrado con Jesús. Y si leemos Gálatas capítulo 1, versículo 17, Pablo va a hacer un resumen acerca del tiempo que pasó en su conversión. Dice el capítulo 1, 17 de Gálatas, él ya dice que su evangelio no lo recibió de los hombres, Dios se lo enseñó a él por revelación. Dice él, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, ya hay un tiempo. Dice él que va primero a Damasco y allá pasa unos 3 años y luego dice vuelve a Damasco. 18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y luego va a decir él que no se juntó con nadie más. Pero vean la secuencia. Eso no es inmediato. Cuando él fue a Jerusalén, ya el tiempo había pasado, por lo menos 3 años o 3 años y medio. Estando él allá, entonces, como dice el capítulo 22 que estamos viendo de Hechos, en ese versículo 17 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahí está la situación de lo que hoy estamos viendo. Por eso quiero que veamos ahí qué pasó en ese éxtasis. Según lo que vemos acá, el Señor Jesús le habla. Dice el versículo 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es interesante ver, hermanos, que Pablo lo que hablaba no era cualquier situación, no era cualquier tema, era acerca de Jesús. Él testificaba acerca de Jesús. Los púlpitos, hermanos, de las iglesias hoy deberían de estar más cargados de la palabra acerca de Jesús. Pero hoy se hablan otras cosas, otros temas que son importantes también, pero deberíamos de hablar más acerca de Jesús. Pablo testificaba acerca de él porque él es el único que puede dar salvación a las personas. Imagínese usted, vienen invitados a la congregación, vienen personas que nunca han oído el mensaje y nosotros estamos con otros temas diferentes. Se hace necesario predicar acerca de Jesús. Se hace necesario que cuando salimos al evangelismo también hablemos de Jesús. Bueno, ya me contaron que estuvo precioso el domingo, ¿verdad? Que hubo frutos. Eso es bueno. Así que cuando hablamos debemos presentar a Jesús. Pero el Señor le dice, sal de Jerusalén. No van a recibir tu testimonio aquí. Sal.
Y Pablo estaba consciente de eso, porque en el 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Eso se vuelve a decir en el capítulo 7, versículo 58, en el 8:1 y en el 9 lo vuelve él a contar. Entonces podemos ver cómo Pablo estaba consciente que lo que le estaba pasando hoy a él, en otro tiempo él lo había hecho, como dije al principio del mensaje. Si él era una persona que perseguía a los creyentes, hoy él estaba siendo perseguido. Y él dice, bueno, si no me reciben el mensaje, hay razón. Y humanamente hablando, yo no estoy diciendo que Pablo ahí se derrumbó y que él ya quería tirar la toalla comenzando su ministerio, pero sí podemos pensar que Pablo decía, bueno, si me rechazan hay razón. Si no reciben mi mensaje, razón tienen. Y estaba ahí pensando él en eso cuando el Señor le dice, vas a ir a otro lugar. Mire qué interesante la expresión del versículo 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, de cierto modo, los propósitos de Dios, hermanos, siempre se van a cumplir, aunque nosotros no los entendamos. Los propósitos de Dios, oiga lo que digo, se van a cumplir, aunque nosotros no los entendamos. Es probable que nosotros creamos que ya en un lugar no somos efectivos y que no nos van a hacer caso y que la gente que nos conoce muchas veces no van a recibir el mensaje. Bueno, podría ser, pero yo conozco personas que han sido de impacto en su lugar. Pero si así no fuera la razón o así no fuera el momento o la ocasión, Dios puede enviarnos a otro lugar. Y si Él quiere que nosotros prediquemos su palabra, igual como lo hacemos en estos lugares, lo vamos a seguir haciendo en otro lugar. De modo que el evangelio de Jesucristo siempre va a ser puesto en alto para honra y para gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio de Cristo siempre va a prevalecer. Pablo es enviado hacia otros lugares y es ahí donde él pues ya sabemos que fue efectivo. Hoy está en Jerusalén, pero el tiempo aquí ya pasó muchos años. Ya él pues repetirlo de nuevo pues es recordar que ya sus 3 viajes misioneros ya son historia. Muchas iglesias fundadas en diferentes lugares. Es evidente que su llamado al ministerio era efectivo. Y es evidente que su encomienda a los gentiles fue efectiva. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que nuevamente intentan matar a Pablo. Si fuéramos enumerando quizás las veces que intentaron matarlo, saber cuántas lleváramos ya, porque en cada ciudad que él llegaba, habían gente que recibían el mensaje, pero habían otros que rápido se oponían. Y los más terribles, intentando matar al apóstol. Dice el versículo 22, y le oyeron, dice, hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, ¿qué decir? Él dijo, no, el Señor Jesucristo en el éxtasis, en la visión que yo tuve, Él me dijo, Pablo, sal de esta ciudad porque no van a recibir tu mensaje. Y si unimos ese versículo 17 con el 21, dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, él está contando eso. A las personas que están ahí oyendo el mensaje, él les está contando eso. Jesús me dijo eso, que me iba a enviar a los gentiles. Y todos quizás estaban oyendo tranquilos hasta ese momento. Pero cuando él dijo que Jesús le había dicho que mejor se fuera a los gentiles, se encolerizaron de una manera tal que mire el siguiente versículo lo que dice. Dice que le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz, o sea, gritaban diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzando polvo al aire, mire. O sea que yo no exagero, hermanos, con decir que esas personas estaban endemoniadas.
Así como cuando se evangeliza, ¿verdad? Y usted le habla a una persona. No, 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 usted no me hable de eso. Yo no necesito, dicen algunas personas. Y hay personas que son más terribles todavía. Dicen malas palabras. Una cosa es que insulten a alguien, ¿verdad? Y claro, son palabras soeces y palabras vulgares que el ser humano sin Cristo las dice. No es que esté bien, está mal siempre, pero después de todo son personas sin Dios. Pero que alguien hable y diga palabras contra un cristiano que le esté evangelizando, contra la Biblia o que maldiga a Jesús, esa persona, hermano, no sabe el juicio que se está ocasionando. Y eso hemos sido testigos en muchas veces. En una oportunidad en la iglesia central, evangelizando allá por el parque Gerardo Barrios, andábamos con un equipo, ¿verdad? Y claro, personas muy diestras para evangelizar. Y ya sabían ellos, la técnica era hablar a las personas que están abiertas para recibir el mensaje. Y al que rechaza, bueno, se le deja de largo, se le habla a otras personas. Y claro, abordaron a un señor, ¿verdad? Bastante anciano ya. Y desde que se le dijo que sí, se le podía hablar de Jesús, él dijo, no, 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 a mí no, dijo. Mire, Jesucristo le ama. No, no, a mí no me hablen de eso. Y dijo una mala palabra. Dijo la hermana, porque esa era una hermana muy diestra para evangelizar, repito. No, dijo, vénganse hermanos, les dijo a los demás. Él ya blasfemó el nombre de Dios. Y se apartaron todos los demás y se fueron a hablarle a otra gente. Porque el hombre comenzó a hablar malas palabras contra Jesús. Quizás andaba borracho, quizás estaba endemoniado, no lo sabemos. Pero la realidad es que hay personas así. Hay gente que se opone al mensaje de Jesús. Cuando Pablo dice, Jesús me dijo que fuera lejos, que fuera a los gentiles, como que si algo les tocaron por dentro, ¿verdad? Y quizás decían ellos, ¿y cómo es que a los gentiles? ¿Y por qué no lo envió a que predicara acá? Eso sería una incoherencia porque el mismo Pablo comenzó hablando en las sinagogas judías y en todas las ciudades que él llegaba, siempre entraba a la sinagoga y a ellos eran los primeros que les hablaba. Pero ellos rechazaban el mensaje. Fuera como que hoy alguien, ¿verdad? Viniera a nosotros y nos comenzara a hablar el buen mensaje y que nosotros no lo recibiéramos. Y entonces Dios tendría que ir a buscar a otras personas más, quizás, usemos esa palabra, arruinadas, personas quizás que estén en una condición más terrible para hacer de esas gentes mejores todavía que los que desechan el mensaje. Sería duro, hermanos. Pero claro, lo pongo como un ejemplo nada más. Le respeto mucho en el Señor. Y sé que nosotros recibimos el mensaje de Dios. Sé que somos edificados con su palabra bendita. Esto de tirar tierra y de rasgarse la ropa es lo que hacían en el tiempo antiguo cuando alguien estaba pero enojado por algo que estaba pasando. A veces lo hacían como una expresión de respetar la santidad de Dios. Como por ejemplo los sacerdotes rasgaban sus vestiduras, ¿verdad? Cuando alguien había pecado. Pero en este caso no es que Pablo estuviera diciendo algo contrario. En segundo libro de Samuel 16:13 tenemos un ejemplo. 16:13 de segundo Samuel dice así: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Esa era la misma forma, ¿verdad? De lo que dice allá. Cuando David pues había sido desechado, ¿verdad? Y le habían arrebatado el reino por un tiempo, ¿verdad? Su mismo hijo, Absalón. Y todos decían, por pecador David se merece eso, ¿verdad? Está bueno lo que está sufriendo. A veces las personas se prestan para eso, hermano, debemos saber. Qué bueno fuera que nosotros como cristianos tuviéramos un corazón más como el de Dios y dolernos de las situaciones de otras personas y no tratar de echarle más leña, ¿verdad? A lo que ya ha sucedido. Porque estos se aprovechaban de David y lo maldecían, está bueno, ¿verdad? Y por su pecado está pagando todo esto y le tiraban piedra, ¿verdad? Y polvo y todo. Y uno de sus generales ahí le dijo, dame un momentito, ¿verdad? Rey, deme un momentito, un solo golpe le voy a dar,
¿verdad? Con espada. Pero David, no, dijo, tranquilos. Qué bueno, ¿verdad? Cuando hay una actitud correcta delante de Dios también de los siervos, y que cuando sufrimos y cuando estamos pasando una situación, saber que es parte de un proceso de Dios. Y si nosotros mismos hemos pecado delante de Dios, también hay que soportar, ¿verdad? El momento. Entonces allí iban ellos. También en el libro de Job hay otro ejemplo, Job 2:12. 2:12 del libro de Job. Vea la expresión acá. Dice, cuando llegan los amigos de Job a consolarle supuestamente, los cuales alzando los ojos desde lejos, venían tres amigos, ¿verdad? Dice que no lo reconocieron. O sea, de la forma como él estaba, pues todo llagado. No lo reconocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, sus ropas buenas que llevaban. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? Una señal de luto, podemos decir, de una expresión de dolor, una expresión de repudio, una expresión hasta de rechazo, si se puede tomar así. Entonces, en aquel caso, si volvemos a Hechos, dice que estos comenzaron a gritar y arrojaban sus ropas. Aquí dice las arrojaban. Es probable que se las rompían, ¿verdad? Y las tiraban, quizás, como ellos usaban varias cosas, ¿verdad? Capa, túnica. Probable que alguna de esas ropas rompieron y lanzaban polvo al aire. Mire lo que hizo el tribuno. Mandó el tribuno, dice el versículo 24, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea que lejos de protegerlo, de cierto modo ya lo había libertado o librado de que lo mataran a golpes primero. Pero hoy, al ver que todos están diciendo, no, ese hombre no debe vivir, no, ese hombre que muera, y la furia que tenían ellos, ¿verdad? Leía un comentarista y dice, perdieron el dominio propio. Nosotros lo podemos perder en algún momento. Y que Dios nos dé de su Espíritu Santo, hermanos. Porque estas personas se enardecieron tanto que se enojaron. Y entonces el tribuno dice, bueno, lo vamos a examinar. No piense usted que lo iban a examinar ahí como un médico, ¿verdad? Lo que ahí dice que lo iban a examinar con azotes. Investigando un poquito de eso, se dice que pues hacían, ¿verdad? Los látigos con cuerdas ¿cómo se llama? De cuero, y en las puntas tenían unos ganchos metálicos y un mango, ¿verdad? De madera, y así le daban a la persona. Y eran los romanos, no eran los judíos, porque los judíos dicen que golpeaban hasta 40 azotes. Bueno, 39, ¿verdad? Porque dice 40 menos 1. Pero esto no eran los judíos, los romanos. O sea que a Pablo ya lo estaban alistando para darle no sabemos cuánto. Y se dice que con esas azotadas que les daban, que les arrancaban carne cuando les daban, muchos de ellos dicen que terminaban muertos después de la gran azotada que les daban los romanos. Pero por aquí viene lo curioso, algo que debemos considerar. Ahí lo tenían preparado él ya, como quien dice, le vamos a sacar la verdad, lo vamos a interrogar. Bueno, eso todavía lo hacen en algunos lugares, aunque no es de ley, ¿verdad? No es que sea aprobado, pero los ejércitos normalmente lo hacen, a escondidas muchas veces. Interrogar a las personas con tortura. Y aquí viene la parte tercera del mensaje que quiero tratar hoy. Pablo hace uso de sus derechos legales. Bueno, yo estaba pensando cuando leía esto, ¿por qué Pablo hizo eso en esa oportunidad? En otras oportunidades, él soportó todo y no dijo nada. En Filipo, por ejemplo, dice que lo azotaron y le dieron como quisieron, juntamente con Silas, lo encarcelaron y siguió cantando felizmente. Claro, ya después les presentó sus argumentos y les dijo quién era él. Pero allá le dieron, pero aquí no. Dice el versículo 25, pero cuando le ataron con correas,
los ataban, ¿verdad? De las manos y de los pies, de modo que estuvieran bien asegurados. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, recuerde que el centurión era el que dirigía a los 100, el tribuno era el que dirigía a todos los más de 1000 soldados. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando oyeron eso, ya se debe haber puesto pálido el hombre, ¿verdad? Bueno, más abajo dice que hasta el tribuno, el otro, el que gobernaba toda la compañía de soldados, de más de 1000 soldados, dice que también tuvo temor. A los ciudadanos romanos los respetaban. Los romanos latigaban y podían hasta quitarle la vida a los que no eran romanos. A los de ellos los cuidaban, los protegían. Y ya va a ver lo curioso acá en esto. Entonces, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, dice el 26, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, como quien dice, ¿va? Le de derecho, la regamos, ¿verdad? Cometimos un error al quererlo azotar. Ya lo tenían amarrado. Y entonces viene él, y el 27 vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. 28, respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pocas palabras. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Leyendo un poco, encontraba que la ciudadanía romana nadie la podía comprar. Y entonces ese hombre, ¿cómo es que la había comprado? Todos los que tenían ciudadanía romana tenían que saber por qué la tenían. Nadie la podía adquirir así. Pero se dice que algunos la tenían de esa forma porque sobornaban a alguien, ¿verdad? Con alguna fuerte suma de dinero. Por eso él está diciendo eso. O sea, los ciudadanos romanos verdaderos, los que nacían ahí en el imperio, esos tenían la facultad para hacerlo, pero los otros, al parecer era como un falso, pues. Por eso Pablo le dice: yo de nacimiento tengo esa ciudadanía. O sea que tenía un rango mayor todavía, hablando en el imperio. Pablo, que es el mismo tribuno. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Yo estaba pensando en esto, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando alguien pues nos vitupera, nos maltrata o quieren vulnerar nuestros derechos? Bueno, lo normal, la escritura lo que dice es que el cristiano debe de soportar. Y con esto no van a estar de acuerdo la mayoría, quizás en los que me vean. Porque hoy en este tiempo todo el mundo reclama sus derechos, ¿verdad? ¿Y qué? Y voy a ir a tal lugar, y voy a ir a esto otro. Hace ya un buen tiempo los cristianos eran más sumisos, ¿verdad? Y dependían más del Señor y le dejaban todo a Dios. Claro que hay un extremo que ya es un abuso también de las demás personas. Pero quiero decirlo de esa forma. Pablo, como dije en el capítulo 16, allá él soportó y no dijo nada. Al final dijo él: bueno, yo soy un ciudadano romano, que vengan ellos a sacarme de acá. Pero ya lo habían maltratado todo. Entonces fue un caso diferente. Pero hoy él se presentó sus credenciales para ser librado de ese asunto. Y yo estaba pensando, entonces, ¿cómo equilibramos esto? Pues, porque hoy en día lo que el Señor dijo se toma de diferente, se interpreta diferente. No, si alguien te pega en una mejilla, ponle también la otra. Bueno, el Señor muchas veces habló en alegorías, pero si se llegara el caso y es por la causa de Cristo, muchas personas han sufrido eso, que le pegan y lo soportan. Claro, no sé si ha llegado al punto de ponerle también la otra para que los dos golpes estén en la cara, ¿verdad? Pero han soportado personas. Ahora, ¿qué hacer nosotros entonces? Porque aquí Pablo sí se defendió y fue librado. Yo resumía eso. Júzguelo usted y dígame. Y si no, pues usted haga diferente. Pero yo estaba pensando que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos guía, hermanos, Él nos va a decir qué vamos a hacer en determinadas circunstancias. Porque aquí en este lugar y en este momentito todos pudiéramos decir: si se da una situación, yo voy a soportar.
pero aquí pudiéramos decirlo. Y cuando se da el momentito, y cuando le pitan pip, pip, al que va manejando en la calle, hermanos, ¿cómo responderá el cristiano? ¿Se quedará tranquilo o responderá igual? Vea que un pequeñito ejemplo. Dirán ustedes, ¿por qué él no maneja? No, hermanos, como a uno le llega de todo, ¿verdad? Como líder espiritual. En un tiempo pasó algo con alguien y vea cómo podemos fácilmente darnos a conocer en lo malo. A una persona en una oportunidad le pasó a alguien, ¿verdad? En su vehículo. Pepecliso, ya sabe usted qué significa, ¿verdad? Y después dijo el otro, no, dijo, esto que me hizo me la va a pagar, y sale siguiéndolo también, ¿verdad? Y ya me la va a pagar y ya va a ver que le voy a echar el carro también. Y se le pasó, y le pasó al frente. Y cuando le iba a gritar y le iba a decir un montón de cosas, vio que también eran siervos de Dios, de diferentes iglesias. Pasan cosas del cristiano, un momentito de impulso que no se detiene, ¿verdad? Otras no, eran mujeres y esas llegaron al punto de discutirse, ¿verdad? Porque según ellas no ameritaba, pero bueno, son momentos que fallamos y hay que reconocerlo porque yo considero que no es lo correcto. Repito, en el momento hay que pedirle al Señor la sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿verdad? Porque aquí podemos decir, no, yo sí voy a aguantar. Fulano no aguantó porque muy carnal. No, el Espíritu de Dios, hermanos, nos puede fortalecer para que nosotros de verdad nos portemos como debemos portarnos. El Señor dijo, cuando ustedes vayan a ser llevados ante los tribunales, propongan en su corazón no pensar lo que van a decir, porque el Espíritu les va a dar las palabras a ustedes que deben decir en ese momento. Así es, así que el Señor pues nos guíe y nos fortalezca en los momentos que hay necesidad. Oremos. Padre, que estás en los cielos, mi gran Señor, te damos la honra y la gloria. Te damos la alabanza, Señor, en esta oportunidad. Pedimos, Padre, que nos guíes, que tu buen espíritu nos pueda ministrar, no solamente en este recinto sagrado, Señor, sino también cuando estamos en casa, cuando andamos por la calle, en los trabajos, en los centros de estudio. Mi amado Dios, que podamos ser testigos fieles, así como lo dice tu palabra, que fue tu siervo Pablo, y pudo, Señor, comportarse como un verdadero siervo tuyo. Mi Dios amado, llénanos de tu espíritu. Somos necesitados a cada momento, Señor. Si tú nos guías, podemos vencer. Si tú nos guías, Señor, podemos tener ese dominio propio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, que tú hagas obras en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios.